Hoy vamos a dar esta enseñanza de liberación sin demonio, que este tema tiene que ver mucho con algo importante. Y usted dirá, pero sin demonios, se lidia sin demonios, se pelea sin demonios. Sí, lo vamos a ver escrituralmente, que no todo es Satanás, no todos principados, gobernadores, potestades, huestes, que entran ahí los demonios, espíritu mundo, sino hay áreas también que nosotros tenemos que lidiar, y eso es todos los días. Todos los días lidiamos con espíritu demonio, espíritu inmundo, que es lo que más damos, pero también existen otros espíritus que ni siquiera están involucrados los demonios, porque es algo de la caída adámica. Liberación sin demonio, vamos a estar atentos para poder entender más esta profundidad y poder conocer cuán importante es saber conocer estas entidades. Liberación sin demonio, podemos nosotros, hablemos una base, Lucas 4:17, y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este es una libertad. El Espíritu del Señor está sobre ti. Y el Espíritu del Señor, si está sobre ti, te ha dado la facultad para llevar buenas nuevas de salvación. ¿A quiénes? Y mire qué interesante, porque aquí volvemos a lo que hemos enseñado anteriormente, de ayudar al necesitado. ¿Para qué te ha dado el Espíritu del Señor sobre ti? ¿Y por qué te ha ungido? Para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Y es lo que menos hacemos. Esta es una palabra ya profunda, porque nosotros tenemos que llegar a ellos con una palabra, o con ayuda, o con misericordia, o con Biblia, o con alimentos, o con aguas, con ropas. Así tenemos que nosotros, así estamos predicando. Porque algunos me dicen, pastor, porque yo no me cuesta predicar, yo en un púlpito no sirvo para púlpito. Pero ¿quién dice que tiene que ser púlpito para que tú puedas predicar? Tú puedes predicar con tus hechos, con tu testimonio, puedes predicar ayudando al pobre, puedes predicar ayudando al necesitado, dándole un pan al necesitado, dándole agua al necesitado, dándole ropa. Ahí estamos haciendo las buenas nuevas. Se fija que a veces nosotros confundimos y pensamos que solo es predicar de Cristo, que está bien, porque un mandamiento que el Señor dejó a sus discípulos, y de predicar el evangelio a toda criatura. Pero aquí en este pasaje también dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, sobre ti, y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y no solamente a los pobres, se dice también, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable. Qué interesante todo eso. Ahora, sanar, que dice ahí anteriormente, a sanar a los quebrantados de corazón. Sanar es la palabra iaumai, del griego, que significa figurativamente curar, sanar, sano. Tenemos que sanar. Y cuando dice sanar y libertad a los cautivos, cautivo es la palabra malotos, que significa propiamente prisionero de guerra. Cautivo es una palabra que está cautivo, está en una cautividad. No puede ser física, algunos son físicos, pero da mucho a poder nosotros entender que esa cautividad tiene que ver también con cautiverios de mente. Hay personas que lidian todo el día con una cautividad en su mente, en sus heridas, en sus emociones,
porque le han hecho tanto daño en que eso está todavía en su memoria, y esa es la cautividad que ellos lidian todo el día. Y otras personas en el mismo hogar tienen el cautiverio, con hijos, con esposo, con alguien de familia, o a lo mejor un lugar que a lo mejor no es tu casa y estás lidiando con otras personas y te hacen la vida imposible. Ese es un cautiverio emocional, de heridas, de traumas, y se forma a veces un prisionero de guerra. Libertad. Ya hablamos que el Señor dice que tenemos que sanar, tener libertad de cautiverio, y esa palabra libertad también dice a libertar, que es libertad afesis, que libertad tiene que ver con perdón, con remisión y con libertad. Y mire qué interesante, porque ahí dice también perdón. O sea, cuando nosotros perdonamos, somos libres. Y lo hemos enseñado, creo que en la última clase hablamos sobre el perdón. Entonces, cuán importante es nosotros perdonar. Pero ya lo enseñé. Usted no puede perdonar a alguien de la noche a la mañana. Eso es una etapa. Eso es una etapa, porque a veces nosotros, el predicador o el pastor o el líder dice, no, dice, tienes que perdonar. Te dañó el esposo, tienes que perdonarlo. Te dañó el hijo, te dañó una persona, tienes que perdonar. No es tan así, escuche esto bien, no es tan así. Primeramente, para que pueda hacer un perdón genuino, se tiene que hacer una sanidad. Luego va a venir la liberación, porque mucha gente va y pide perdón y después se acuerda de lo que le hicieron y vuelve la herida. ¿Por qué? Porque no se hizo lo correcto. Entonces, eso son parte importante también aprenderlas. Una libertad no quiere decir que sea un demonio, pero pueden tener los síntomas de un demonio. Mire qué interesante. A pregonar libertad a los cautivos, a sanar libertad a los cautivos. Y ahí, cuando dice libertad a los cautivos, no quiere decir una libertad contra algún demonio. Quizás pueden haber síntomas, pero no lo es, porque es un problema traumático que todavía no tiene un demonio. Pero si ese problema traumático no se soluciona, puede dar lugar a un demonio. ¿Qué se entiende por traumático? Una herida, un dolor, una violación, algo que todavía ha estado ahí, todavía está en la mente, un engaño, una desilusión con alguien, te desilusionas de las personas, la muerte de alguien, porque la muerte de alguien tiene que ver con un dolor emocional, y eso son dolores traumáticos. Hay gente que todavía lidia con esto. Hay personas que todavía sufren el dolor de haber perdido un ser querido, un padre, una madre, un hermano, y sufren hasta el día de hoy, y eso no tiene que ver con demonios. Mire qué interesante, y ya usted se da cuenta que hay liberaciones que no son demonios, lo que vamos a estar hablando hoy. Estoy dando recién entrada para que podamos entender el tema. Todo problema emocional, hay problemas que tienen que ver con áreas emocionales. Por eso es que una herida del pasado emocional se forma una fortaleza mental. Ahí es donde el enemigo tiene los argumentos para poder entrar legal hacia una persona. Entonces, para poder entender más la enseñanza de hoy, es necesario saber de que hay heridas emocionales, ahí hay que sanarse. Mañana, en el tema que vamos a dar en profundidad de Skinwalker, vamos a ver cuán importante es la herida emocional. Y lo que mencionaba en la semana, un navajo no es creyente de cosas de Dios, al contrario. Ellos utilizan muchos ritos, muchos dioses, mucho paganismo, mucho esoterismo. Pero él dice, este navajo habla del maligno, que el maligno entra cuando hay una herida, cuando hay una emoción dañada, y los demonios vienen cuando las personas tienen problemas emocionales. Y él dice también, el maligno, le llama a él, viene a dividir la familia, a los divorcios, a los problemas emocionales. Y el maligno, termina diciendo él, entra el maligno en esa área para que las personas se estén distraídas en eso. Es importante lo que dice este navajo de tercera generación, que mañana vamos a estar en profundidad hablando más de esto. Entonces, es necesario sanarse para que así no haya ningún derecho legal. Ahora, entremos de lleno en la palabra.
El tema es demonios, o sea, liberación sin demonio. Aquí no hay demonio. ¿Cómo entramos en esto? Pablo, el apóstol, perito arquitecto, autor de 14 epístolas, un hombre educado en la Torá, criado a los pies del gran Gamaliel, dice una tremenda revelación. Y Pablo le escribe a los romanos, pero él no está obedeciendo a algo, o refiriéndose a algo de grado de demonio, no. Él no está ofendiendo a nadie. Pablo, cuando empieza a escribir esta carta, él no está ofendiendo a nadie, sino que él se refiere a alguien, no está hablando de alguien, sino él está hablando de sí mismo. Y Pablo dice la siguiente expresión, que mantengan atentos a este tema de hoy, liberación sin demonio, para poder entender qué quiere decir Pablo. Pablo en Romanos capítulo 7, verso 24, le escribe a la iglesia en Roma: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mire las palabras que utiliza el apóstol. Y él dice: miserable, soy un miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aparentemente, Pablo, supuestamente algo está sucediendo en su interior, en su vida, que él está diciendo estas palabras. Y mire lo que dice la versión Torres Amat del mismo texto: oh hombre tan infeliz que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte o mortífera concupiscencia? Ausejo, desdichado de mí, ¿quién me librará de esta situación que me lleva a la muerte? Versión Oro: oh, qué hombre tan infeliz soy, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte o mortífera concupiscencia? Versión K2: qué criatura tan miserable yo soy, ¿quién me rescatará de este cuerpo ligado a la muerte? Versión BTX: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Versión MSG: he intentado de todo y nada ayuda, estoy al final de mi cuerda, o sea, al final de sus días. No hay nadie que pueda hacer algo por mí. Mire las palabras que está mencionando el apóstol. Y aparentemente, si usted lo toma así literal, usted puede cometer una herejía con esto. Por eso es que Pablo, principalmente Pablo es uno de los hombres que yo admiro mucho, porque él, cuando dice algo, no dice lo que quiere decir. Pablo utiliza mucho semánticas. ¿Qué es una semántica? Semántica, ahí anoten esa palabra que le va a ayudar mucho para entender por qué Pablo menciona cosas que no son. Semántica tiene que ver con que él dice algo literal, pero no es algo literal. Semántica significa que él dice algo, pero no es lo que quiere decir. Hay una profundidad mucho más allá de sus palabras. Entonces, si nosotros vemos a Pablo escuchar esto: oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, mortífera concupiscencia? Y sabemos qué es lo que es una concupiscencia. ¿Qué es una concupiscencia? Para los que no saben, concupiscencia tiene que ver con algo que está en el interior, que uno está luchando con algo del interior. Ejemplo, hay personas que están luchando con un pecado, concupiscencia. Es algo que está dentro, algo que todavía no ha quitado. Esa es la concupiscencia que está en el corazón. Pero vamos a analizar por qué Pablo dice eso. No lo tome literal. Romanos 7:25. Pablo dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que él mismo con la mente, asimismo sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y volvemos nuevamente con otro texto un poco como que nos mueve un poco, porque Pablo está diciendo: yo sirvo a Dios, sirvo con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero también con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo nos habla aquí de dos leyes: la ley de Dios y la ley del pecado. Y Pablo está diciendo: yo sirvo a Dios con la ley de Dios, pero también está la ley del pecado. Entonces, si nosotros volvemos, no lo tome literal, porque ahí está el problema. Veamos qué dice en otras versiones. Dios habla hoy. Voy a leer lo que está con azul para que se pueda entender más. Estoy sometido a la ley del pecado. La versión de habla hoy. La versión NBI dice:
pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Por ahí va el tema. Versión SR. Mas la realidad es que con la carne no hago otra cosa que servir a la ley del pecado. Versión BNP. Con la razón yo sirvo a la ley de Dios, con mis bajos instintos a la ley del pecado. Y volvemos a otro texto que más confronta, porque seguimos pensando, Pablo parece que tenía un pecadito, Pablo parece que tenía un problema muy grave, porque anteriormente su carta dice: miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte, de esta concupiscencia que está dentro de mí? Y ahora Pablo está diciendo: soy sometido a la ley del pecado. ¿Sorprende? Pablo no está hablando de demonios. Escuche, aquí dentro de lleno en el tema. Pablo no está hablando de demonios o espíritus inmundos. Muchos piensan que pues Pablo está hablando de demonios, espíritu inmundo, alguna entidad, pero están muy lejos de la realidad, porque no reconocen más a fondo de este tema. No es una batalla que Pablo está lidiando con demonios, o que él está lidiando con un pecado de concupiscencia, porque cuando hablamos de concupiscencia inmediatamente lo asimilamos los pecados de concupiscencia, que los pecados de concupiscencia son los pecados regalón, ese que no quieres soltar, ese que tú le tienes ahí regaloneando. Pero Pablo no está hablando de eso, sino que Pablo está diciendo estos textos de una batalla consigo mismo, una batalla consigo mismo donde no está culpando a nadie, sino ni tampoco abriendo derechos legales, sino el abrir puertas a un mundo real. Entonces, nadie está diciendo que lo que se está manifestando, porque nadie dice yo estoy endemoniado, nadie dice yo estoy poseído, nadie dice eso. Entonces Pablo lo que está diciendo que hay una batalla que no es de demonios, no es de entidades, ni espíritus inmundos, sino son batallas con el origen de nuestro ADN. Ahí está la clave de esta enseñanza. Liberación sin demonio no quiere decir contra algún pecado, sino contra nuestra naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Esta carnecita, que siempre va a estar, porque el cuerpo ya viene un ADN contaminado con el pecado de la caída adámica, ya este cuerpo viene contaminado. Eso es lo que está hablando Pablo. Es una batalla de herencia genética, es una batalla de eventos negativos que se produjeron con la caída del pecado adámico de Génesis capítulo 3, y donde ahí cuando Adán y la mujer pecan, toda esta naturaleza de ser un ser viviente pasó a ser un ser muriente y contamina todo el ADN de la genética humana. Ahí entonces expresa Pablo: miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo? Y ahí menciona cuerpo. No dice ¿quién me liberará de este pecado? Se fija pequeñas cosas que tenemos nosotros colocar mucha atención. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Porque está hablando que este cuerpo ya es de muerte, es muriente. Entonces Pablo lo que se refiere en el original es el ADN. Y seguimos más hablando de Pablo, y aquí pareciera que también tenemos otros textos más confrontativos. Romanos 7:20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Se fija como un texto, como volvemos, por eso le enfatizo esto. No tome a Pablo literal en sus palabras, porque no quiere decir eso. Pero cualquiera que tome este texto va a decir: oh, Pablo está en pecado porque lo dice en su carta. ¿Quién me librará de este pecado que mora dentro de mí? No está hablando de pecado, ya lo vimos. Está hablando de su hombre interior, de su ADN. El verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¡Wow! Es como que Pablo, si lo tomamos literal, está diciendo: el pecado que está dentro de mí. Yo soy un pecador, hay un pecado dentro de mí y siempre hago el mal que está en mí. No lo tome literal.
Pablo jamás está diciendo que él está en pecado. Pablo jamás está diciendo que hay una maldad dentro de él. No es lo que quiere decir. Por eso es que tenemos que nosotros profundizar, investigar. Y hay otro caso también que me trae recuerdo sobre el profeta Elías. Recuerdo el texto cuando dice que Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Mire qué interesante ese texto. Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ese texto de Santiago, capítulo 5, 17 y 18. Que no está aquí en la enseñanza, pero me trae recuerdo de ese texto. Santiago, capítulo 5, versos 17 y 18, dice, habla que Elías era semejante a pasiones. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero él oró fervientemente que no lloviese y no llovió sobre 3 años y medio. Entonces ese pasaje nos da a entender que Elías dice que era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y ahí confundimos ese texto pasiones, porque volvemos en Valera, hay un problema de traducción, y nos vamos al otro texto donde dice, cuídense de las pasiones juveniles, de las pasiones desordenadas, de las pasiones sexuales, y tenemos a interpretar de pasiones como algo de pecado o algo sexual. Pero cuando Elías dice que era sujeto a pasiones, no está hablando de pasiones desordenadas sexuales. Al profundizar ese término de pasiones de que menciona Elías, se menciona esa palabra pasiones, en el original es, Pablo era sujeto a tribulaciones. Ese es el significado original. Valera le puso pasiones, por eso que echó a perder un poco el concepto de lo real. Entonces, Elías era sujeto a tribulaciones, porque era tribulado. Eso es lo que quiere decir. Y aquí volvemos a lo que Pablo está diciendo. El pecado que mora en mí, el mal que está en mí. Jamás Pablo estaba en pecado. Jamás Pablo tenía un mal dentro de él. Entonces, todo lo que hoy hemos visto en esta enseñanza es donde nosotros tenemos que cortar las áreas de los derechos legales que quizás podamos tener. Esos derechos, esos argumentos, esas obras que quizás hace el enemigo. Y ahí entra la palabra de 2 Corintios 10:4, porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Porque puede ser que aún no sea demonio eso, pero puede ser ni tampoco un espíritu inmundo, pero es una fortaleza en la mente. Se fija que esa fortaleza en la mente, ni siquiera hay un demonio que está actuando. No ha entrado ningún espíritu inmundo, eso no es una fortaleza de algún área, o de alguna herida, de alguna situación, o sencillamente usted está lidiando con su ADN. Y eso, sí o sí, todos los días vamos a tener este tipo de fortaleza. 2 Corintios 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Los argumentos están en la mente de una persona, hay que derribarlos, llevarlos cautivos, encarcelados a la obediencia de Cristo. Entonces se fija claramente que aquí Pablo está hablando sobre cosas que están en su interior, derribando argumentos, dice. Derribando argumentos son imaginaciones, pensamientos. ¿Y por qué esos pensamientos vienen aún siendo un hombre de Dios? Porque no porque sea hombre de Dios va a tener unos pensamientos, está en este cuerpo. Recuerde que Pablo está diciendo, yo estoy en este cuerpo pecaminoso del ADN, de la caída adámica, por eso puedo pensar, pero no es que esté en un pecado. Y podemos pensar, pero no es que estemos en un pecado. Qué importante entonces entender todo esto, porque cuando dice llevando su pensamiento, es la palabra donde vienen imaginaciones. Y imaginaciones es pensamiento o algo que quizás se esté dando a conocer. Hoy en este tema que hemos visto a través de la palabra liberación sin demonio, estamos viendo claramente que Pablo no está hablando de algo de lidiando con un pecado,
porque ahí él ocupaba: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de estas concupiscencias? Recuerde que concupiscencia tiene que ver con pecados que acariciamos, ocultos, pero no, Pablo no está hablando de eso. Pablo lo que está diciendo, está hablando de esto, esta carnecita que estamos, porque el espíritu está dentro de ¿qué? De este cuerpo. El espíritu está en una carnecita y a veces esta carnecita quiere salir, y ahí donde Pablo dice: yo puedo ser muy espiritual, yo hablo muchas lenguas, domino mucho, sé muchas lenguas, criado a los pies de Gamaliel, pero estoy en este cuerpo. Eso es lo que quiere decir Pablo, el perito arquitecto, el criado a los pies del gran Gamaliel, un fariseo, pero de gran sabiduría. Entonces, esa es la enseñanza de hoy sobre el tema que hoy hemos estado dando a conocer: liberación sin demonio. Aquí no hay demonio, y esta liberación es la que más tenemos todos los días. Porque a pesar de, y esto no quiere decir que estemos mal, no, porque es nuestra naturaleza. ¿Acaso usted no piensa mal? ¿Por qué vienen a veces esos pensamientos aún estando en un ayuno? ¿Por qué vienen quizás pensamientos negativos estando usted en la iglesia? ¿Por qué vienen pensamientos negativos estando en un ayuno de 40 días y vienen esos pensamientos? ¿Será que está mal usted? No, escuche bien, que esto es importante. No es que usted esté mal porque piense ideas o cosas, sino sencillamente que este cuerpo está dentro del ser original, dentro del espíritu. Y como este espíritu está dentro de este cuerpo, no es que sea malo pensar. Ahora no estoy colocando excusa a esto, pero estoy hablando para que entienda bien. El pensar de esa manera es parte del área del cuerpo que está dentro de nosotros, que es el ser espiritual. Pero el ser espiritual, ¿dónde está? ¿En un espíritu? No, está dentro del cuerpo. Por eso que Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará del pecado de muerte? O el otro texto: el pecado que mora en mí. Pablo no está hablando de pecado, sino Pablo está hablando de este ADN. El ADN, con la caída adámica, se produjo la caída de Génesis 3, la contaminación, y ahí se produjo todo lo relacionado a lo que Pablo hoy menciona. Por eso es el tema de hoy, es liberación sin demonios.